¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos. Denme un segundo. Bien. Bien. Día de hoy vamos a comenzar. Ahí está. Bien. Con el eje temático de acompañamiento en la niñez y en la adolescencia. Vamos a este niñez. Vamos a anotarlo. Bien. Em, Ahí está. Bien, vamos a comenzar entonces hablando un poquito de lo que es la psicología evolutiva, que tiene como objeto de estudio todo lo que es el proceso por el cual transita una persona en lo que sería su evolución. Pasará obviamente por diferentes estadios, ¿sí? La niñez, la adolescencia, la edad adulta, la vejez. Hola Mariana, ¿cómo estás? Esta vez no me equivoqué, entré correctamente, perdón. Me quedé la semana pasada, terminaron los chicos de marzo y están rindiendo hoy. Y no sé por qué entré al link de ellos. Y digo, qué raro que no haya nadie. Me llamó la atención. Pero cuando estaba por terminar de dar la clase, veo el mensaje de usted y dije, no, bueno, a mí me pasan esas cosas. Perdón. Le decía que empezamos con lo que es acompañamiento de niñez y adolescencia. ¿Sí? Recién les comentaba un poquito esto de la psicología evolutiva, que en realidad tiene como objeto de estudio todo lo que es el proceso por el cual transita una persona, toda esa evolución que pasa por niñez, adolescencia, de adulta, vejez, que todo eso lo conocemos, ¿sí? Y vamos a conocer ahora un poquito las características y también todas sus patologías que están asociadas, obviamente, que va a ayudar a lo que es el desarrollo del rol del acompañante terapéutico. Por eso empezamos, perdón, con niñez y adolescencia. ¿Sí? Entonces, la psicología evolutiva en realidad es una rama de la psicología científica que va a estudiar entonces todo este proceso evolutivo del ser humano y las leyes en realidad generales que lo rigen. ¿Sí? Se enfoca en algunos términos que son importantes en la psicología evolutiva: evolución, desarrollo y maduración. ¿Sí? Desarrollo, hola Mariana por dos, ahí también, Mariana Hola, Molina. buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo Muy andas? buenas Bien. tardes, bienvenida. Bien, entonces tenemos desarrollo, que son todo lo que son las transformaciones en realidad morfológicas desde la infancia hasta la juventud, que está condicionada por todo lo que es el crecimiento. Después tenemos la maduración, que son los cambios en este caso cualitativos, que implican todo lo que sería la formación de estructura y adquisición de capacidades. ¿Para qué? Para poder avanzar a las etapas superiores. Y después tenemos lo que es la evolución, esa transformación gradual, ¿sí? Que el ser humano va a experimentar a lo largo de toda nuestra vida, ¿sí? El ser humano entonces atraviesa por tres grandes periodos de transformación: desarrollo desde la infancia hasta los 25 años, después la madurez, que es un periodo como de estabilidad, podemos decir, de plenitud, ¿sí? Desde los 25 hasta los 50, 60 años aproximadamente, y después entramos en un periodo que lo vamos a llamar involución. Comienza ahí la vejez, ¿sí? Depende de cada persona, pero es más o menos alrededor de los 50, 60 años, ¿sí? No vamos a decir que el que tiene 50, 60 años es un viejo, porque viejos son los trapos, ¿ok? Por ahí vemos a alguno de 50, 60 y decimos, la pucha, no puede ser que tenga esta edad. Así que depende cómo nos mantengamos cada uno de nosotros. ¿Bien? Bien. Ahora, vamos a hablar de lo que son los estadios de desarrollo intelectual de Piaget, ¿sí? Algo estuvimos charlando en algún otro momento, pero vamos a profundizarlo ahora, ¿sí? Porque Jean Piaget divide la evolución de la inteligencia en realidad en tres estructuras principales, ¿sí?
Una es la estructura sensoromotriz, que va de los 0 a los 2 años de edad, ¿sí? Donde ahí el niño, ¿qué hace? Interactúa con el medio a través de todas sus acciones, de todos sus movimientos, ¿sí? Comenzando desde reflejos muy simples hasta poder llegar a resolver por ahí problemas sencillos, que eso lo aprende mediante ensayo y error, ¿sí? Y después está la estructura de las operaciones concretas, que va de los 2 a los 11 años, que esa se divide en dos. Preoperacionales, de los 2 a los 7 años, donde el niño ahí empieza a manipular símbolos. ¿Para qué? Para representar objetos y personas. Y después tenemos operaciones concretas de los 7 a los 11 años, donde ahí el niño interioriza acciones, ¿sí? Puede manipular símbolos ya de una manera un poco más compleja. Y el tercero es la estructura de las operaciones formales, que va de los 11 a los 15 años, ¿sí? Donde acá el individuo adquiere, digamos, esa capacidad de utilizar la lógica para poder llegar a conclusiones que sean abstractas o emplear lo que es el razonamiento hipotético deductivo, ¿sí? Después, obviamente, que Piaget sigue con esas etapas, pero nosotros vamos a, en este caso, a tocar hasta ahí, dijo uno. Y después tenemos el desarrollo o el estadio de desarrollo psicosexual de Freud, ¿sí? Que Freud lo dividía en 5 estadios. ¿Alguien se acuerda de eso? Imagino que sí, ¿o no? Que está relacionado con la génesis de la estructura psíquica y la aparición de diferentes instancias. Para el psicoanálisis, entonces, son 5, ¿sí? Etapa oral, de los 0 a los 1 años de edad, donde el placer se obtiene a través de que de la succión, ¿sí? Y posteriormente en el morder. Después, etapa anal, del año a los 3 años, donde el placer acá se centra en lo que sería la expulsión y la retención de la materia fecal. Etapa fálica, de los 3 a los 5 años, donde el placer acá se localiza en el falo, que sería el pene, ¿sí? Y en las niñas se erotiza lo que sería la vagina, ¿no? Obviamente. Y después entramos en lo que es etapa de latencia, de los 7 años a la pubertad, ¿sí? Donde en esta etapa o en este estadio disminuye lo que son las preocupaciones, las fantasías sexuales, y después la etapa genital de la adolescencia en adelante, donde representa lo que sería la madurez psicosexual y la preocupación por el placer erótico. Hola Roxana, también que se conectó, Nicole, también ahí que las vi, bienvenidas. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿qué diferencia hay entre infancia y niñez? ¿O es lo mismo? Chan, 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 chan. Quería que hablen. ¿Es lo mismo? Infancia, niñez, niñez, infancia. No sé. Profe, para mí lo tratamos como que es lo mismo, pero no es lo mismo, porque la infancia es una etapa que puede perdurar más tiempo que la niñez. Incluso a veces hay adultos que decimos, ay, qué infantil, Bien, lo tomo, si bien tengo hijos de distintas etapas, grandes y más chicos, a la niñez lo tomo más como que es la edad que vive el niño, que cada cosa lo va haciendo a su debido, paulatinamente a su debido, gradual. La escuela se hace gradual, toda esa cuestión. En cambio, la infancia lo noto más a nivel mental, así, como que hay cosas, actitudes, por ese lado. Y nosotros bien. como mamás, como nosotros como mamás es como que hemos cumplido con una cierta etapa, digamos, nuestra crianza, así. A medida que vamos pasando, ya estamos entrando en la etapa, digamos, de adolescente, cuando ya tienen, o puber, de adolescente. Entonces yo digo así, como que la infancia hasta ahí llega.
O sea, como lo tomo como que hay una Sí, diferencia a ver, de mental a hormonal a fisiológica y toda esa cuestión. bien. Pues muchas veces nosotros empleamos niñez y infancia, como dijo Ro, como sinónimos, ¿sí? En el lenguaje, digamos, cotidiano. Pero desde lo que es la psicología, lo que es la pedagogía, la medicina, tienen algún matiz que otro de diferencia, por decirlo de una manera. La infancia es una categoría, vamos a decir, como muy amplia, ¿sí? Abarca desde la primera etapa de vida, desde el nacimiento, digamos, hasta el inicio de la adolescencia, más o menos a los 12 años. ¿Sí? Incluso la infancia en realidad se subdivide en primera infancia de los 0 a los 5 años y la segunda infancia de los 6 a los 12 años. ¿Sí? Niñez suele usarse para referirse más que nada a la etapa posterior a la primera infancia, es decir, desde los 6 años hasta el inicio de la adolescencia, o la pubertad, como le decimos nosotros. Bien, donde ahí ya el niño adquirió autonomía, ya el niño adquirió lenguaje consolidado, habilidades cognitivas, habilidades sociales, etcétera. Entonces, infancia, todo el periodo desde que nace hasta la pubertad. ¿Sí? Tenemos que se subdivide en infancia, como les dije, primera infancia, perdón, de los 0 a los 5 o 6 años aproximadamente, y segunda infancia de los 6 a los 12. ¿Sí? Y niñez es parte de la infancia desde los 6 a los 12 años. Nada más. Esa es la diferencia. ¿Sí? Bien. Niñez abarca, digamos, lo que sería, vamos a decirlo así, la escolarización, ¿no? Cuando el niño comienza la primaria. Bien. ¿Y adolescencia? La adolescencia también es una etapa que transita a cualquier ser humano, donde hay cambios desde hormonales a otras cuestiones. Ya deja de ser niño para ir, es la transición para convertirse en un adulto. Esa Y palabra me gustó, la al varón, transición. al niño le crecen los vellos, el carozo que le decimos nosotros incluso se le forma, la voz se hace más grave, y como en las niñas también notamos cambios, pero en el varón quizás es más notorio el cambio, la altura, el tamaño, bueno, toda esa cuestión. Bien. Entonces, una etapa de transición entre la infancia y la adultez. ¿Sí? Donde, como dijo la compañera, hay cambios físicos, psicológicos, emocionales, sociales. Y en realidad la adolescencia, o las etapas, mejor dicho, de la adolescencia, que después lo vamos a ver cuando lleguemos a adolescencia, tenemos la adolescencia temprana de los 10 a los 13 años, más o menos, es cuando inicia, digamos, la pubertad, ¿sí? Donde tenemos estos cambios físicos, con el crecimiento rápido, la aparición de caracteres sexuales, ¿sí? La adolescencia mediana, de los 14 a los 16 años, donde todos esos cambios físicos se intensifican y además tienen mayor búsqueda de su identidad. ¿Sí? Son más rebeldes también ahí, esa etapita bastante dura. Y la adolescencia tardía o juventud, si la quieren llamar así, que va de los 17 hasta aproximadamente los 21. ¿Sí? Donde tienen mayor autonomía, mayor responsabilidad, tratan de definir también un proyecto de vida, si van a estudiar, si van a trabajar, si van a tener pareja. Bah. Chun, 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 chun. Bien, bien, bien. Perfecto. Entonces, vamos a centrarnos primero en infancia y niñez. ¿Sí? A ver, después de la etapa prenatal, que dura aproximadamente entre 38 y 40 semanas, comienza la etapa del neonato con el bebé recién nacido. Entonces, la infancia se considera generalmente, como dije antes, hasta los 12 años. ¿Sí?
y lo dividíamos en primera infancia, de los 0 a los 3 años aproximadamente, donde el niño acá empieza a experimentar, empieza a conocer el mundo, desarrolla capacidades motoras, capacidades sensoriales, sensitivas, ¿sí? Tenemos algunas fases en lo que es la infancia, como es el reflejo, donde el bebé en este caso busca alimento, por ejemplo, también reacciona a ruidos fuertes, esos serían reflejos, movimientos motores, cuando comienza a mover los brazos, las piernas, ¿sí? Y presencia de emociones, cuando llora el bebé. Hay dos motivos, o le duele algo, está incómodo o tiene hambre, ¿sí? O si hizo caca o pis, necesita que le cambiemos el pañal, ¿bien? Pero expresa emociones mayormente muchas de las veces llorando, ¿sí? También tenemos todo lo que es el desarrollo sensorial. El niño intenta hablar, intenta discriminar con el tacto, llevándose todo lo que encuentra a la boca, comienza a gatear, comienza a dar los primeros pasos, ¿sí? Y a los 3 años ya debe haber desarrollado el habla básica y obviamente mejorado todas sus condiciones motoras, ¿sí? Y también tenemos un proceso acá en esta etapa que es muy, muy importante, que es el control de esfínteres, ¿sí? Es un proceso natural, ¿bien? Que va a depender de la edad o de la madurez, mejor dicho, neurológica y afectiva del niño. No es que hay una edad para que deje el pañal, ¿sí? Muchos de nosotros hasta quizás lo hemos hecho o lo hemos escuchado. Ay, ahora que se viene el verano, mi niño va a cumplir 2 años, le voy a sacar el pañal. Y el niño no quiere saber nada con que le saquen el pañal. ¿Por qué? Porque todavía su madurez neurológica no está completa, ¿sí? ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando el niño ya no quiere usar más el pañal, cuando se lo saca solo, cuando nos pide ir al baño, y no importa si haga frío, calor, verano, primavera, invierno, lo que a ustedes se le ocurra. Yo siempre digo esto, el frío no enferma, el chico quiere andar descalzo, que ande descalzo, no pasa nada. ¿Qué enferma? Los virus, las bacterias, toda la peste que anda dando vuelta, pero el frío no enferma. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, los padres, más que nada, los adultos que rodean al niño, son los que debemos estar atentos a esas señales y acompañarlo en ese proceso, sin apurarlo, para que ese niño, esa niña se sienta capaz, se sienta seguro de lo que está haciendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer cuando el niño nos da estas señales de que, por ejemplo, se saca el pañal o nos pide ir al baño y estas cositas que es porque se está preparando? ¿Cómo cambiamos el pañal al niño? Mayormente acostado. No, lo empezamos a hacer paraditos. ¿Sí? Y en el baño mucho mejor. ¿Sí? En ese lugar que le brinde, digamos, más intimidad. ¿Sí? A ver, lo que nosotros tenemos que lograr es que el niño eh, relacione el baño con el pipí y la caca, con el pis y la caca. Así, simple. ¿Sí? El baño es para hacer pis, para hacer caca, para bañarse y cepillarse los dientes y lavarse las manos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Y qué tenemos que tener? Paciencia. Mucha, mucha, mucha paciencia. ¿Sí? Tenemos que intentar que el niño se suba, se baje su pantaloncito, su manchita, su calzoncillito. ¿Sí? Si le podemos tener una toallita húmeda, que es mucho más fácil que el papel higiénico, por ejemplo, para que ellos se vayan limpiando solitos, mejor. ¿Sí? Bien, un segundo. Entonces, preparar el baño, digamos, preparar el baño que esté tranquilito, que esté adaptado. También vienen los pañales tipo bombacha, los que no tienen los abrojos, que eso también son muy útiles. ¿Sí? Eh,
pero tener todo, digamos, el lugar preparado, ¿sí? En el baño le podemos poner, por ejemplo, una bombachita o un calzoncillito, una muda de ropa por si se le escapa, que sepa que se tiene que cambiar, que se lo ponga solito o lo que pueda con mucha paciencia, obviamente, ¿sí? A mí me pasó que nosotros nos mudábamos, la Nay siempre mudándose cuando mi hija tenía casi 2 años, y la exagerada de la Nay que dijo voy a comprar un montón de pañales acá, porque seguro que donde me mudo es carísimo los pañales, entonces compré pack de pañales, y mi hija de esos packs de pañales usó 2, nada más, porque llegamos y quería estar todo, literal, chicas, desnuda todo el día, no había forma. Llegaba a casa y lo primero que hacía era sacarse todo, literal, sacarse todo. La primera noche le pongo el pañal, que dormimos ahí, amaneció seca. La segunda noche le pongo el pañal, amaneció seca. La tercera noche no se lo puse directamente. Y no usó más pañal, ¿sí? Donamos los pañales. Ah, chao pañales, ya está. Bien, déjenme asomarme un segundo. Tiene que llegar un pedido, dice que está fuera de mi casa, pero fuera de mi casa no hay nadie. ¿Viste esas cosas que pasan? Bien. Entonces, nosotros como adultos no le quitamos el pañal, dejamos que el niño lo deje poco a poco, no lo obligamos, ¿sí? No lo forzamos a que se siente sí o sí en el inodoro, en el orinar. Sí, obviamente lo vamos a reprender si el niño hace pis, no sé, en el patio. Sí, porque no es normal, chicos, pero el varón siempre hace pis en el pasto, no. No, el varón no hace pis en el pasto. Le estamos enseñando que puede hacer pis en cualquier lado donde se encuentre. No, en el baño, ¿sí? Pero el niño solito va a empezar a ir a sentarse al baño. Bien, si le queda cómodo la pelela, el orinal, llámenlo como quieran, vienen los adaptadores, eso cada niño lo elige. Pero, por ejemplo, a mí lo que me pasaba con mi hija era que cada vez que ella quería ir al baño, yo también me tenía que sentar en el inodoro. Ella me pedía que yo me siente en el inodoro. Y ella en su pelela. Entonces estábamos las dos ahí. Horas pasábamos a veces, o por lo menos 30 minutos, porque ella, no sé, debe haber sentido de que si ella tenía que hacer sus necesidades, yo también. Entonces pero fue lindo, fue lindo. Obviamente siempre los adultos por ahí lo que tendemos a hacer muchas veces es comparar, y eso no lo deberíamos hacer, ¿sí? Que el primito, que el vecinito, que aquel caminó hace no sé cuánto, este no camina, que aquel ya habla y este no hace... No, cada uno tiene su tiempo, ¿sí? Y celebrar esos procesos, esos progresos también que tiene ese niño. Pero celebrarlos no con un regalito, con la emoción, porque si no el niño que va a pensar, bueno, si yo hago caca o hago piso, o hago mis necesidades en el orinal, en la pelea, ay, voy a recibir un regalo. ¿No? Se puede celebrar de otras maneras. Bien, nosotros tenemos que enfocarnos a que el niño lo consiga. ¿Sí? Entonces nos vamos a dar cuenta cuando rechaza los cambios de pañal, ¿sí? Cuando nos dice ni hablemos ya que quiere ir a hacer sus necesidades, cuando se quita el pañal, cuando amanece o está mucho más tiempo con el pañal seco, ¿sí? O cuando tiene el pañal colocado pero nos avisa que está haciendo pis o que está haciendo caca. Ese también es otra señal, ¿sí? Cuando ya el niño tiene un muy buen equilibrio para caminar, para correr, también es otra señal, ¿sí? O cuando te interesa, cuando uno va al baño, por ejemplo, y trata de imitarnos, ¿sí? Esa también es otra de las señales. ¿Bien? Entonces, un proceso madurativo individual de cada niño, ¿sí? Que no debe apresurarse, no debe tratarse como si fuese algo rapidito, ay, ya está, le enseño y paso. ¿Bien? Nosotros los padres debemos observar todas estas señales
y proporcionarle un entorno físico, un entorno emocional que sea adecuado para que viva todo ese proceso de una manera natural, porque es natural, ¿sí? Pero sintiéndose apoyado y alentado. Entonces es importante acompañar en ese avance, en los retrocesos también, porque a veces también hay retrocesos, pero todo con paciencia, amor, empatía, respeto. ¿Sí? Bien. Ahora, tenemos lo que es la segunda etapa de la vida, o la niñez, que es la segunda etapa de la vida desde los 3 a los 12 años, que se divide en dos subetapas. Tenemos la niñez temprana de los 3 a los 6 años, donde ahí tenemos todo lo que es desarrollo de habilidades motoras, sensoriales y cognitivas, y niñez intermedia de los 6 a los 11, 12 años aproximadamente, que está marcada, como les dije antes, por el tema de la escolarización, ¿sí? La convivencia con otros niños, desarrollo de ciertas funciones cognitivas, la memoria, el razonamiento, la percepción, por ejemplo. Bien, y la adolescencia, que es una etapa crucial del ciclo vital humano, que, como dijimos antes, estaba caracterizada por cambios significativos, por búsqueda de identidad. Entonces, durante ese periodo, ¿qué hace ese individuo? Busca definir su identidad, busca valorarse, busca ganar seguridad personal. ¿Sí? Entonces, todo ese proceso, ¿qué implica? Reorganización. Reorganización de la personalidad, ¿sí? De la inteligencia, de nuevas identificaciones con personas o con grupos. Eso le va a facilitar a este adolescente, ¿sí? Una apertura a lo que es el mundo sociocultural y al desarrollo de su proyecto personal, ¿sí? Y en la adolescencia yo hablé de identidad, esta búsqueda de identidad, que según Mougham, identidad en realidad se compone de 3 dimensiones: unidad, mismidad y continuidad, que se va a manifestar en mente, cuerpo y en lo que es el mundo externo. ¿Sí? En realidad, unidad es la necesidad del yo de integrarse y diferenciarse en el espacio. ¿Sí? Entonces ellos tienen una crisis de identidad, y esa crisis de identidad puede romper esta unidad debido a los cambios físicos, debido a la percepción que ellos tienen de su propio cuerpo. Después, continuidad, que es la necesidad del yo de integrarse en el tiempo, ¿sí? Donde la adolescencia que introduce una nueva forma de pensar. Entonces a ellos les permite proyectar hacia lo desconocido. Y mismidad, que es la necesidad de reconocerse a uno mismo en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Y que al mismo tiempo también él sea reconocido por los demás. En la adolescencia, ¿qué pasa? La mismidad infantil se rompe y surge esta necesidad de intimidad, de separación de la familia, ¿sí? Pero también en la adolescencia tenemos la crisis y el duelo, ¿sí? La adolescencia es una etapa de crisis, porque implica que cambios profundos y renuncias también. Y todo eso lleva a un proceso de duelo por lo perdido, ¿sí? ¿Por qué? Porque dejó de ser infante, ¿o no? Durante la adolescencia el duelo que implica la pérdida de objetos y sus ansiedades, como la aceptación de nuevos objetos y sus ansiedades también persecutorias. Está luchando, digamos, entre el rechazo y la aceptación activa del yo, ¿sí? Culminando en lo que sería su identidad, ¿no? Bien, entonces la crisis de identidad se manifiesta ¿con qué? En la percepción del cuerpo como extraño,
¿sí? Lo primero que aparece es eso. Y me empezaron a aparecer vellitos, a la niña en los pechos le crece, algo extraño. Ay, entramos en crisis, ¿no? Pero también tenemos otras crisis que son los cambios en la manera de pensar, en la manera en la que se relacionan, ¿sí? En la percepción de que los demás ya no lo ven igual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creció, ¿sí? Y ellos, ¿qué hacen? Utilizan mecanismos defensivos para tratar de superar la crisis y lograr una nueva identidad, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Satisfacen necesidades biológicas, ¿bien? Entonces tenemos la adolescencia, según Moukan, también que la divide en pubertad, adolescencia o mediana adolescencia y fin de la adolescencia. La pubertad de los 11 a los 14 años, según Moukan, donde hay una crisis corporal debido a todos estos estímulos, digamos, hormonales y cambios físicos, ¿sí? Mediana adolescencia de los 14 a los 18 años, bien, donde hay también una crisis psicológica acá centrada en las relaciones del yo con su pasado y las nuevas relaciones, donde el adolescente abandona identificaciones infantiles y busca orientación hacia el futuro, ¿sí? Y después tenemos el fin de la adolescencia, donde acá su identidad grupal se forma al, ¿qué? Al reconocerse y al ser reconocido en el grupo. ¿Bien? Esa es la división que hace Moukan en el año, le estoy hablando, 1979. ¿Sí? Pubertad de los 11 a los 10 años, mediana adolescencia de los 14 a los 18 y luego viene el fin de la adolescencia. ¿Bien? Pero en toda esa etapa, más que nada en el fin de la adolescencia de los 18 a los 21, toda esa crisis se centra en el yo social. La necesidad esta de asumir nuevos roles. Bien, entonces el adolescente se apoya en lo que son las identidades adquiridas, ¿sí? Y observadas en una sociedad. Entonces, tiene el surgimiento de esta nueva identidad que finaliza todo lo que son las disociaciones e integra, podemos decir, al ex adolescente en una unidad consigo mismo y también con la sociedad en la que va a interactuar esa persona. ¿Bien? ¿Vamos ahí? Voy muy rápido. Ustedes párenme, ¿no? Perfecto. Bien. Después lo vamos a contestar. Están rindiendo, como les dije al principio, estaba Mariana, están rindiendo los chicos de acompañante terapéutico de marzo el examen final y 350 mensajes tengo. Yo les aclaro a ustedes, para el examen final tiene una contraseña. Ustedes coloquen la contraseña como yo se las paso. No le pongan un punto de más, una letra de menos, un número de menos, porque no van a poder entrar al examen. Bien, ahora ya entrando a lo que sería diagnósticos en la infancia, ustedes acuérdense siempre de que en la infancia el psiquismo está en desarrollo, ¿sí? Entonces no es que para un diagnóstico se puede establecer cuadros fijos, como decimos nosotros. En la infancia es crucial identificar tempranamente, obviamente, las dificultades para poder intervenir, ¿sí? Bien, porque cuando intervenimos más rápido, obviamente va a ser mucho mejor. Pero acuérdense que cada niño sigue su recorrido propio, ¿sí? Y todo eso está influenciado por sus disposiciones y por las interacciones con los adultos que lo van a rodear. Bien, entonces, con respecto a diagnósticos, esto de diagnosticar no es etiquetar, no es que te pongo una etiqueta a vos que tenés X patología, X trastorno, no, sino que es en realidad delimitar las determinaciones y conflictos en el juego. ¿Sí? Se considera
tanto lo subjetivo como lo intersubjetivo y las defensas también estructuradas de ese niño. Entonces, es fundamental escuchar a los padres, es fundamental escuchar a las maestras, a los profesores, ¿sí? Y al propio niño para entender realmente lo que sucede. ¿Bien? Y ahora, la gravedad puede referirse a un malestar que surge cuando algo, digamos, no encaja en lo esperado, ¿sí? O cuando el niño no responde a las expectativas de acorde a su edad, obviamente, o cuando su comportamiento por ahí nos perturba, ¿no? Nos llama la atención, ¿sí? Hay algunas conductas que pueden preocupar, ¿sí? Que eso es en realidad el primer indicador del punto de partida, ¿no? Para comenzar a hacer preguntas, ¿sí? No directamente determinar cuál es la gravedad de la situación, porque puede ser cambiante, ¿sí? Pero hay algunas conductas que podemos estar por ahí atentos que nos pueden llegar a preocupar durante el primer año de vida. Por ejemplo, cuando el infante, el niño, tiene como una mirada vacía, ¿sí? Cuando parece que nos mira, pero no mira nada. ¿Se entiende a qué hago referencia con esto de la mirada como vacía? O cuando nosotros a este bebé le hacemos mímicas y no responde. Sí, que es normal que se ría o que le hagamos caritas graciosas y que se rían, ¿no? Bueno, cuando no hay esos gestos, llama la atención, ¿sí? Y hablemos si tiene insensibilidad a los estímulos auditivos, por ejemplo, o a los del tacto, ¿sí? Cuando no siga a la madre con la mirada, hablo de la madre o la figura de referencia, más que nada, que mayormente es la madre, ¿no? No significa que pueda ser otra persona, ¿no? Pero cuando no sigue con la mirada a la mamá, cuando nos vamos, no sé, a buscar algo o demás, eso también llama la atención. Ni hablemos cuando realiza, ¿sí? Repeticiones, ¿sí? Puede ser con movimientos, con gestos y demás. Eso también son conductas que nos pueden llamar la atención y deberíamos hablarlo con el pediatra, ¿sí? Después tenemos algunas conductas que también nos puede preocupar a fines del primer año, es que no reconozca esto de la presencia de la madre, el padre, los hermanos o alguna figura significativa, ¿sí? O que no se angustie cuando esa figura representativa o significativa no está, se va, ¿sí? Cuando tiene trastornos del sueño de forma permanente, cuando tiene trastornos de alimentación, ¿sí? Cuando nosotros lo llamamos por su nombre y no nos responde. Y si hay retraso significativo en la adquisición de la motricidad, también es algo que nos debemos preocupar, ¿sí? Y después de preocuparnos, nos ocupamos, ¿sí? Después tenemos conductas a partir de los 2 años, que por ahí también nos pueden llamar la atención, que no haya adquirido ningún tipo de lenguaje, ninguna comunicación alguna, solo gestos quizá o algún que otro sonidito, ¿sí? Pero que un niño, por ejemplo, de 2 años, todavía no diga ni siquiera mamá ni papá, o ma o pa, llama la atención, ¿sí? Que no pueda armar juegos imitativos, también es para preocuparse. Que no diferencie lo animado de lo inanimado. Que no utilice su propio cuerpo o el cuerpo del otro como propio, ¿sí? Después hay conductas a partir de los 3 años que este niño, este individuo, no le interese contactarse con otros niños, que no manifieste ningún tipo de curiosidad por lo novedoso, ejemplo, un juguete nuevo que le llevamos, que le compramos o algo,
eso también nos llama la atención. Cuando está todo el tiempo en estado de alerta o de miedo, de terror, eso también. Cuando no diferencia un familiar de un extraño, ¿sí? Cuando predomina la apatía, la tristeza, cuando hay ausencias de registros, por ejemplo, de calor, de frío, de dolor, ¿sí? O cuando, 3 años hablamos aproximadamente, cuando este individuo no soporte, por decirlo de una manera, estar con otra persona que no sea su figura de autoridad, ejemplo, mamá, papá, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Porque puede ser por separación, que eso después lo vamos a ver, trastorno por separación. Trastorno de ansiedad por separación, en realidad se llama. Después tenemos algunas conductas que también nos pueden preocupar a partir de los 4 años, ¿sí? El contacto estilo robot, ¿sí? O los actos estereotipados, ¿bien? Los golpes y los accidentes frecuentes, ¿sí? Estar en estado de alerta, digamos, permanentemente, ¿bien? Y el lenguaje ya a los 4 años muy confuso, muy bizarro, ¿sí? Eso también es alguna conducta que nos puede preocupar. A partir de los 5 años, que no juegue con otros niños, ¿sí? Que confunda lo que es fantasía con realidad, ¿sí? Y que no pueda realizar esas transiciones frente a la frustración. Está bien que yo les dije, a ver, cada niño tiene su tiempo, tiene su ritmo, ¿sí? Porque sabemos que el crecimiento no es homogéneo, no es simultáneo, tiene que ver con momentos estructurantes. Entonces, todas estas conductas que yo le nombré es en general, ¿sí? No vamos a andar sacando cuenta, a ver, ay, ya tiene 5 años y todavía no juega con otros niños. Capaz si esperamos 2 meses ya empezó a jugar con otros niños, ¿sí? No por ahí tanto así, pero son pequeñas cositas que tenemos que ir prestando por ahí un poquito más de atención, ¿sí? Porque como sabemos, hay varios trastornos, por ejemplo, que afectan a la niñez, como por ejemplo lo que es el retraso mental, ¿sí? Antes el retraso mental, como yo les había comentado cuando hablamos de la nosología, ¿se acuerdan? El retraso mental antes se llamaba debilidad mental, retardo mental, deficiencia mental, ¿sí? Eh, Hoy, ¿cómo se llama? Al retraso mental. Yo se los nombré discapacidad intelectual, ¿sí? Acuérdense de eso, ¿bien? Porque en realidad, porque no se llama más retardado mental o retraso mental, le cambiaron el nombre porque obviamente que adquirió eh, una forma como muy estigmatizada de la persona, entonces se llama, o lo comenzamos a llamar discapacidad intelectual, ¿sí? Pero es para definir, ¿sí? Eh, o la discapacidad intelectual es como un funcionamiento intelectual, digamos, inferior a lo normal, ¿sí? Que obviamente puede ser por causas genéticas, por ciertos procesos, ¿sí? Entonces, una incapacidad intelectual inferior al promedio que se acompaña también con limitaciones de actividades adaptativas, por lo menos en 2 áreas: comunicación, cuidado de sí mismo, vida doméstica, habilidades sociales, utilización de recursos comunitarios, autocontrol, habilidades académicas funcionales, trabajo, ocio, salud y seguridad, ¿sí? Porque abarca todo en realidad, ¿sí? Pero por lo menos tiene que tener una incapacidad intelectual inferior al promedio
por lo menos en 2 de todas esas áreas que yo le nombré, que mayormente la que uno nota es habilidades académicas. ¿Sí? Hay 4 grados de intensidad, que esto es tema de evaluación. Se los digo, se los cuento. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos 4 grados de intensidad. Retraso leve mental, o mental leve, mejor dicho, retraso mental leve, vamos a decirlo así, donde el individuo tiene un coeficiente intelectual entre 50-55 y aproximadamente 70. ¿Sí? Leve, porque acuérdense que un coeficiente intelectual menor de 70 se considera bajo. ¿Bien? Entonces ahí tenemos el leve. Después tenemos el moderado, coeficiente intelectual entre 35 y 40 y 50-55. Grave, coeficiente intelectual entre 20-25 y 35-40 y coeficiente intelectual, que sería el profundo, inferior a 20 o a 25, es un retraso mental muy profundo. ¿Sí? Todos sabemos que el coeficiente intelectual se mide a través de ¿qué? De test de inteligencia. ¿Sí? Quizás algunos de nosotros hemos entrado, o quizás internet, o nos han realizado alguna vez un test de inteligencia. Hay un montón de test de inteligencias, pero obviamente esto es mucho más profundo que el que nosotros encontramos acá en internet, ¿no? Bien. Entonces, acuérdense que el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales lo estableció en 4 grados, ¿sí? Teníamos leve, moderado, grave y profundo, ¿ok? ¿Sí? Después tenemos otro trastorno, por ejemplo, como es el trastorno de aprendizaje, ¿sí? Que el trastorno de aprendizaje se diagnostica cuando el rendimiento eh, de este niño en lo que es lectura, en lo que es cálculo, en lo que es expresión escrita, es inferior a lo esperado por su edad, por su escolarización y por su nivel de inteligencia. ¿Sí? No sé si ustedes saben que el trastorno de aprendizaje incluye otros trastornos. El trastorno de lectura, el trastorno de cálculo, el trastorno de la expresión escrita y el trastorno del aprendizaje no especificado. ¿Sí? A ver, muchos niños pueden tener dificultad en la escuela, por ejemplo, con algún tema o con alguna habilidad de vez en cuando. Por ejemplo, cuando están estudiando, no sé, fracciones en matemática, vamos a poner un tema bien puntual, ¿sí? ¿Qué le cuesta? Y por ahí nosotros como padres tenemos que mandar a particular porque ya no sabemos qué hacer porque no le sale el tema y no le sale el tema. Eso es normal, ¿sí? Cuando el niño, en cambio, se esfuerza muchísimo y lucha con un conjunto específico de habilidades, ¿sí? Eso puede ser un signo de trastorno de aprendizaje. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, tener un trastorno de aprendizaje significa que el niño tiene una dificultad en una o más áreas del aprendizaje. Por más que tenga motivación, inteligencia, porque la inteligencia en general no está afectada. ¿Sí? Entonces, algunos de los síntomas, por ejemplo, de lo que son los trastornos de aprendizaje, tenemos la dificultad para distinguir entre la derecha y la izquierda. ¿Sí? Dobla para la derecha, va para la izquierda, o te hacen con la manito a ver, ay, ¿cuál es la derecha y la izquierda? ¿Sí? A mi mamá yo siempre la cargo, siempre le digo que en el auto le voy a poner una flechita que diga, la flechita roja es la derecha, la flechita verde la izquierda, porque también siempre está súper inteligente, pero con la derecha y la izquierda no hay forma. ¿Sí? Mi mamá te hace con la manito como que está escribiendo para saber cuál es la derecha y la izquierda. Pero eso es un síntoma, o podría ser un síntoma que hay que prestar atención. Después, cuando invierte las letras o invierte las palabras,
los números después de primero o segundo grado, ¿sí? Una vez que ya lo adquirió, obviamente, o debería haber adquirido ese conocimiento. Bien, al principio del primer grado, obviamente que van a invertir los números, las letras, eso es normal, ¿sí? Pero ya en segundo grado no debería hacerlo. Bien, cuando tiene dificultad, por ejemplo, para reconocer patrones o para clasificar algún objeto por su forma, su tamaño, su color, ¿sí? Cuando tiene dificultad para entender o para seguir instrucciones o para poder mantenerse, digamos, organizado, ¿bien? O cuando, por ejemplo, que esto también muchas veces se confunde con distracción, ¿no? ¿Sí? Yo, por ejemplo, soy muy distraída y por ahí me olvido lo que digo. Pero la dificultad para recordar lo que acabamos de decir, ¿sí? O lo que acabamos de leer o escribir, ¿sí? Ese es otro signo de trastorno de aprendizaje, ¿sí? Y hablemos si tiene alguna dificultad para realizar tareas con la mano, escribir, cortar, dibujar, ¿sí? O, por ejemplo, otro síntoma es esto de la dificultad para entender el concepto del tiempo. ¿Sí? Obviamente acorde a su edad, no vamos a pretender que un niño de 4 o 5 años sepa el tiempo que le cuesta. Ayer, mañana, pasado, pasado de pasado, dijo mi hija, allá el otro día. ¿Cuándo? Ayer, antes de ayer, sí, el otro día, hace 2, 3, 4. Yo le decía y se reía ella en mi vida. Pero eso es algunos síntomas, ¿sí? También hay otros ejemplos de trastorno de aprendizaje, que es la dislexia, la dificultad con la lectura, discalculia, dificultad con las matemáticas, y disgrafia, la dificultad con la escritura. ¿Bien? Entonces, muchos niños con trastorno, por ejemplo, de aprendizaje, se sienten frustrados, ¿sí? Por no poder dominar ese tema a pesar de que ellos le ponen todo el esfuerzo. Entonces, pueden comportarse mal, ¿sí? Pueden abstraerse también o sentirse como desamparados, ¿sí? Pueden presentar entonces también trastornos conductuales o emocionales, ¿sí? Como es el trastorno por déficit de atención, hiperactividad o la ansiedad. ¿Bien? Imagínense la combinación de los problemas, esto puede hacer que por ahí sea particularmente difícil para un niño tener éxito en la escuela, ¿sí? Por eso hay que tratar de que el diagnóstico sea el adecuado para cada trastorno, para que el niño obviamente reciba ayuda concreta para cada uno, porque si tiene trastorno del aprendizaje y además tiene trastorno por déficit de atención y hiperactividad, hay que diagnosticar los dos, ¿sí? Bien. Después tenemos lo que es trastorno, perdón, de las habilidades motoras, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la coordinación motora, que se sitúe por debajo, obviamente, de lo esperado, según su edad cronológica, y la medición, obviamente, de su inteligencia, que ahí incluye lo que es el trastorno de desarrollo de coordinación, ¿sí? Y después tenemos también lo que es trastorno por déficit de atención y comportamiento perturbador, que en realidad se caracteriza por síntomas, ¿sí? De desatención, de impulsividad, hiperactividad o de conductas desadaptadas, ¿sí? De las normas sociales. Que ahí tenemos trastorno disocial, trastorno negativista desafiante y trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Sí? Primero, se conocen en realidad 3 tipos de trastornos disociativos o trastorno disocial. Uno es la amnesia disociativa, que el síntoma principal que tiene es la pérdida de memoria,
en un sentido bastante grave, ¿sí? Que no es que tiene una causa en una enfermedad concreta, sino que el paciente con este tipo de amnesia no recuerda acontecimientos sobre ellos mismos o sobre las personas por ahí cercanas o parientes. ¿Sí? Después está el trastorno de identidad disociativo, que inicialmente se conoce como trastorno de personalidad múltiple, que seguro lo sintieron nombrar un montón de veces, donde este individuo siente la presencia de dos o más personas que le hablan o que viven en su cabeza, ¿sí? O que lo poseen. Y después está el trastorno de despersonalización, desrealización, que implica sentir como una desconexión con uno mismo, ¿sí? Y observar nuestras propias acciones, nuestros propios sentimientos, nuestros propios pensamientos, como decir, desde la distancia, ¿sí? Como si se tratara, no sé, de una película, ¿sí? Si no les pasó por ahí es difícil que lo entiendan. Me dan un segundo, me voy a pasar 5 minutos, pero voy a atender la puerta que ahí me llegó el pedido. Chicas, les quiero hacer una pregunta, porque ahora le iba a preguntar a la profe. Esto que está hablando de los trastornos, profe, estoy yo Así no dando me... la lección. ¡Ay! Dale, oh, perdón. No, profe, no te quería interrumpir, pero bueno, todo esto que estás hablando de los trastornos, yo te estoy Sí. siguiendo en el texto que vos nos diste. Hay muchos Ah, trastornos que acá no están, profe. no, no están. Hay, Obvio que no están. ¿Y me va a prestar atención o bueno, no? bueno, sí, Ah, sí. Y después te voy a volver a escuchar. Después no, escucho no. el audio. Ay, creo que ya me conocen, saben que hablo de más, no. No sean así. Bueno, no, 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 por eso. después, de igual manera, siempre lo digo y lo voy a seguir repitiendo. En el examen me baso en lo que ustedes tienen, ¿no? ¿Sí? Bueno, no, Pero más allá en, de todo, profe, en las más clases allá me de voy. todo, más allá de todo, yo sé que tus clases son imperdibles y por ahí uno no las puede tomar, son imperdibles, pero está bueno escucharlas o por volver al audio, ¿no? Pero no, está bueno también porque para tener conocimiento, porque bueno, hay cosas que uno la ha escuchado, pero como trastorno, muchos trastornos que vos estás mencionando ahora son sumamente importantes, porque es así, hoy lo vemos en el diario vivir en los chicos, pero uno no sabía. Por eso te estaba preguntando dónde estaba, porque por ahí había un material extra. ¿Dónde está? No, 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 hay algunos que no están, hay algunos que no están, bueno, bueno, era ¿sí? eso. Eh, Por ahí me pasaba a mí que yo no veía dónde estaban. ¿Dónde está? Pero arranqué con lo que es el material, si yo no me equivoco, dice el PDF, acompañamiento en niñez y adolescencia, ¿no? ¿Puede ser que se llama así el PDF? Yo me quiero abrir el campus virtual y vos sabés que no, o están dando muy lento, debe ser porque están muchos de los alumnos rindiendo. No lo puedo abrir, me queda como, o es mi internet malísimo, no sé qué está pasando. Pero ahí se abrió, ahí se abrió. Para decirle bien realmente cuál es el PDF. Acompañamiento terapéutico en niñez y adolescencia, así se llama, y empieza con la siguiente frase. Ah, le leía la frase, la Nay. Las cosas vivas tienden a unirse, a establecer vínculos, a vivir unas dentro de las otras. Al regresar a ordenamientos anteriores, coexistir con, cuando es posible, en el curso del mundo. Lewis Thomas. Y empieza hablando de lo que es la psicología evolutiva. Después tenemos lo que es los estadios del individuo, ¿sí? Piaget y también ay, Freud, perdón, se me había ido Freud. Y después tenemos las características, que solo hablamos, características en niñez y adolescente, el control de esfínteres,
lo que es la adolescencia, también está, y diagnóstico en la infancia, que ahí en la página 11, Roxana, perdón, en la página 11 comenzamos con todo lo que es diagnóstico en la infancia, la estoy mirando bien, que dijimos los signos que nos pueden llegar a llamar la atención, ahí los tienen a todos, que yo les fui nombrando, y después empieza uno que dice... Fíjate en la 14, en la hoja 14. En la hoja 14, ahí, criterios diagnósticos. Empieza con un título que dice trastorno de Asperger. ¿Sí? Habla del juego y demás, nada más que yo lo estoy haciendo más amplio. Todavía esa parte ni llegamos. No, arriba de eso, del trastorno de Asperger, arriba hay puntitos, hay 5 puntitos. Y ahí está retraso mental, trastorno de aprendizaje, trastorno de las habilidades. Ay, Y ahí, sí, tenés razón. y Ahí ahí está, vos dijiste, y ahí vos diste como 4 trastornos más. sí, es verdad, acá dice. Ahí. Los trastornos del manual de diagnóstico y estadístico que entren para ampliarlo, nada más que yo ya se los amplío. Ahora sí lo encontré, no lo había encontrado. Exacto, entonces teníamos, por ejemplo, a ver acá, me voy a basar en el PDF de ustedes. Retraso mental. ¿Sí? El retraso mental es simple, se divide en leve, moderado, grave y profundo. ¿Sí? Después, trastorno del aprendizaje. El trastorno del aprendizaje incluye, ahí cierro, trastorno de cálculo, trastorno en la expresión escrita, trastorno en la lectura y trastorno del aprendizaje no especificado, por si ustedes también lo quieren ampliar, ¿no? Bien. Ahora, tenemos trastornos de las habilidades motoras, que se incluye trastorno del desarrollo de la coordinación. Trastorno de la comunicación, que incluye lo que era trastorno disocial o disociativo, trastorno negativista desafiante y trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que en ese estamos. ¿Sí? Entonces, hablamos de los diferentes tipos de trastornos disociativos que hay. Después tenemos trastorno negativista desafiante, ¿sí? Que todos sabemos que también los niños, por más que tengan un buen comportamiento, a veces puede ser bastante difícil, bastante desafiante en ocasiones, ¿sí? Pero si el niño ya presenta un patrón frecuente, persistente de lo que es ira, irritabilidad, discusión, desobediencia, resentimiento, ¿sí? Es posible que padezca de trastorno negativista desafiante, ¿sí? A veces también es muy difícil reconocer la diferencia entre un niño de carácter fuerte, un carácter emocional, un niño con un trastorno negativista desafiante, ¿sí? Por lo general, los síntomas comienzan durante el año preescolar, digamos, ¿sí? Y en algunos casos por ahí un poquitín más tarde, pero siempre los primeros años antes de los primeros años de la adolescencia. Y después está el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, TDAH, que ya algo habíamos hablado cuando vimos la parte nosológica. No, mentira, no lo hablamos ahí, en la parte nosológica. Que es una afección crónica que afecta, sabemos que a millones de niños, ¿sí? Que continúan la edad adulta, que incluye una combinación de problemas, tanto problemas persistentes como la dificultad, por ejemplo, para mantener la atención, la hiperactividad, el comportamiento impulsivo, ¿sí? En donde los niños con TDAH también pueden tener dificultades con el tema de la baja autoestima, las relaciones problemáticas, el bajo rendimiento por ahí escolar, ¿sí? También los síntomas a veces van disminuyendo con la edad, pero algunas personas no pueden superar por completo los síntomas, ¿sí? Pero sí pueden aprender o aprender nuevas estrategias, digamos, para tener éxito, ¿sí?
Tratamiento comúnmente para el TDAH involucra medicamentos e involucra intervenciones conductuales. ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son? Los Falta de síntomas atención, la de tensión, la impulsividad o irritabilidad. bien. Yo me imagino un nene que no logra no escucha los límites, o Bien, violenta o los ignora. sí, exacto. Entonces acuérdense siempre, atención o falta de atención, mejor dicho, comportamiento hiperactivo o impulsivo. ¿Sí? Y hay 3 subtipos de TDAH. ¿Sí? Tenemos falta de atención predominante, donde la mayoría de los síntomas corresponde a esto, a la falta de atención, obviamente. Después tenemos conducta hiperactiva impulsiva predominante, donde tiene la mayoría de los síntomas hiperactividad e impulsividad, y la combinada, que es la más común, que es la que se mezclan los síntomas de falta de atención y los síntomas de hiperactividad e impulsividad. ¿Sí? Y después tenemos trastorno de la comunicación, que es el último que ustedes, no, tienen trastorno generalizado del desarrollo, autismo y Asperger, que ese sí lo vamos a dejar en la clase que viene, porque ahí voy a profundizar más. Trastorno de la comunicación, ¿sí? Que se caracteriza por lo que sería deficiencias del habla o del lenguaje, que el trastorno de la comunicación incluye, y estos son 5 los que incluye, trastorno del lenguaje expresivo, trastorno del lenguaje mixto receptivo expresivo, trastornos fonológicos, tartamudeo y trastorno de la comunicación no especificado. ¿Sí? Entonces, tenemos el primero, trastorno del lenguaje expresivo, una condición que afecta la capacidad de una persona para expresarse verbalmente de una manera precisa, de una manera coherente. ¿Sí? Entonces, las personas que tienen trastorno del lenguaje expresivo, ¿sí? Pueden entender lo que nosotros les decimos, pero tienen dificultad para expresar sus propias ideas al hablar. ¿Ok? Causas, factores genéticos, neurológicos y ambientales. ¿Sí? Entonces, por ahí tienen esto de dificultad para formar una oración gramaticalmente, tienen un uso de un vocabulario bastante limitado, tienen problemas para recordar, por ejemplo, palabras, tienen problemas para seguir las instrucciones, ¿sí? Después, tenemos tartamudeo, ¿sí? Trastorno que interrumpe, digamos, el flujo normal del habla. Bien, entonces ellos pueden repetir sonidos, pueden repetir sílabas, palabras, pueden prolongar los sonidos o experimentar este bloqueo, podemos decir, en los que no se produce ningún tipo de sonido. ¿Sí? Bien. Entonces, por ahí tienen dificultad para comenzar a hablar, para armar una oración, una frase, una palabra. Muchas veces también otro síntoma de ello es la tensión en la cara o en el cuerpo al intentar hablar. ¿Sí? Ni hablemos que genera ansiedad, que genera estrés, ¿sí? Y el tratamiento mayormente son terapias del habla, terapia cognitivo-conductual y en algunos casos tenemos el tema de los dispositivos electrónicos que también ayudan a mejorar esta fluidez del habla. ¿Bien? Bien. Después tenemos trastorno mixto, perdón, del lenguaje receptivo expresivo, ¿sí? Que afecta lo que sería tanto la comprensión como la expresión del lenguaje, ¿sí? Significa que la persona eh, tiene dificultad para entender lo que le dice uno y para expresar sus propias ideas, digamos,
de una manera más clara, ¿no? Y me faltó trastornos fonológicos, ¿sí? Que los trastornos fonológicos es un tipo en realidad de trastorno con respecto al sonido del habla, que va a afectar la capacidad de la persona para producir los sonidos de una manera correcta, ¿sí? Entonces por ahí no puede articular bien algunos sonidos o hace el tema de la sustitución de un sonido por otro o omite sonidos, ¿sí? Y esos errores afectan la claridad del habla, ¿sí? Puede ser por problemas neurológicos, por alguna otra condición médica, como por ejemplo la parálisis cerebral o el tema del paladar hendido, ¿sí? Esas pueden ser algunas de las causas. ¿Bien? Y la clase que viene, que no lo voy a comenzar ahora porque en este me gusta hacer más hincapié, vamos a hablar de trastorno generalizado del desarrollo, ¿sí? Que incluye autismo, trastorno de Rett, trastorno desintegrativo infantil, Asperger, ¿sí? Que entra dentro con autismo, y trastorno no especificado del desarrollo. Bien, de eso quiero que hablemos la clase que viene, porque si no los tengo de acá hasta las 6 que arranque el otro curso. ¿Sí? ¿Les parece? Bien. Cualquier cosa, Roxana, bueno, Mariana, los otros compañeros también, si quieren que les pase, ¿sí? Como les dije antes, tal trastorno incluye este y este, me avisan y se los paso de último al grupo. ¿Bien? Bien. Pregunta técnica, ¿hicieron la validación 3? ¿Sí? Perfecto. Ok. Si no, tienen hasta mañana, si no me equivoco, el recuperatorio. ¿Sí? Nos vemos entonces la semana que viene, 16, 2 minutos más tardar, comenzamos y hablamos de todo lo que es trastorno generalizado del desarrollo, que incluye los que ya le nombré, que son temas que me encantan. Entonces, lo voy a expresar un poco más, ¿sí? Les mando un beso enorme a cada uno de ustedes, un abrazo muy fuerte, tengan muy buen comienzo de semana y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.